Bienvenidos a todos nuevamente, buenas tardes a esta segunda jornada de nuestro conversatorio. Como todos ustedes ya lo saben, este conversatorio tiene una duración de 5 días de lunes a viernes con temas diversos y muy interesantes que ustedes mismos pidieron. La dinámica será la misma que el día de ayer. Voy a comenzar por dar la bienvenida a nuestros dos ponentes. Voy a leer la síntesis curricular de cada uno de ellos. Posterior a ello, cada uno hará breves exposiciones respecto del tema. Las preguntas que ustedes vayan teniendo, que vayan surgiendo, las ponen en el chat y nosotros las leemos al final de la plática, por favor. Vamos a iniciar. Gracias a la NAP por su invitación. Nuevamente estamos aquí. Y bueno, el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco nuevamente nos acompaña como coordinador y director de este evento. El doctor Miguel Ángel Granados Atlaco nació en la Ciudad de México, cuenta con 4 licenciaturas, es licenciado en Derecho titulado con mención honorífica, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública titulado con mención honorífica. Obtuvo en esta carrera la medalla Gabino Barreda con promedio de 10 por la UNAM. Concluyó la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obteniendo de nueva cuenta la medalla Gabino Barreda. Estudió la especialidad de Ciencias Penales, maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo los grados correspondientes con mención honorífica. Ha sido litigante y abogado postulante desde 1985 con intervalos. Imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura desde 1989, contando con una antigüedad efectiva de 31 años a la fecha. Es catedrático definitivo por oposición de 5 materias: Introducción al Estudio del Derecho, Teoría de la Ley Penal y del Delito, Delitos en particular 1, Delitos en particular 2 y Delitos Especiales, Filosofía del Derecho y Práctica Forense de Derecho Penal. Es docente en el programa de posgrado en Derecho de la UNAM, en la especialidad y la maestría en Derecho Penal, impartiendo las materias de Derecho Penal, Criminología y Criminalística. Profesor adscrito a los seminarios de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Derecho Electoral y Derecho Procesal Penal. Ha dirigido más de 100 tesis en dichas materias. Obtuvo el primer lugar en el concurso anual de Pemex como director de la mejor tesis intitulada El SIDA como forma delictual. Obtuvo el primer lugar en el segundo certamen de ensayos sobre justicia penal electoral, organizado por el otrora IFE, PGR, la FEPADE y el INACIPE. Ha dictado más de 70 conferencias, además de diversos cursos y talleres en toda la República Mexicana, en materia literaria, política, electoral y penal, en diversas instituciones educativas públicas y privadas, así como en distintas instituciones públicas. En el Centro Universitario de Estudios Jurídicos imparte clases a nivel licenciatura, así como en las maestrías de Derecho Aduanero, Comercio Exterior, Fiscal y Administrativo, Constitucional y Sistema Penal Acusatorio y Juicios Penales. Actualmente, en las materias que imparte, cuenta con 18 publicaciones y además elaboró un texto sobre Derecho Constitucional para el otrora IFE. Es autor de varios libros, entre ellos el libro titulado Derecho Penal Electoral Mexicano, publicado por Editorial Parrúa. Su más reciente obra se intitula Teoría General del Estado. Es director del doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha grabado más de 20 programas para Canal Judicial en materia electoral y penal. Es vicepresidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Forma parte del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM hace más de 14 años. Ha ocupado diversos cargos en el sector público. Fue director de lo contencioso en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores. Fue titular de la unidad del secretariado del Instituto Electoral del Distrito Federal. Fue presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ha laborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como asesor de la exministra Margarita Luna Ramos y en la Honorable Cámara de Senadores como asesor. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. El maestro Arturo Luis Cosío Zazueta.
Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Realizó los estudios de especialidad en Ciencias Penales y de maestría en Derecho en la misma institución. Es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Derecho. Actualmente imparte las materias de Derecho Penal y Juicios Orales en materia penal. Dentro de la Facultad de Derecho, es actualmente director del Seminario de Derecho Penal. Además, fue consejero técnico de 2006 a 2012. Fue consejero representante de los profesores de la Facultad de Derecho ante el Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales. Tiene una antigüedad académica de 26 años a la fecha. Sus líneas de investigación son los aspectos relacionados con el derecho penal sustantivo, es decir, delito, pena, responsabilidad penal, etc. Y además con el derecho procesal penal, como lo es la investigación, el proceso, juicio, sistema acusatorio, etc. Ha publicado 2 libros como autor único y ha colaborado en más de 10 obras colectivas, además de contar con publicaciones en revistas de temas jurídicos. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana. Ha participado como dictaminador en diversas publicaciones de la Coordinación Editorial y de la revista de la Facultad de Derecho. Ha participado como ponente y ha asistido a múltiples eventos académicos relacionados con el derecho y con el derecho penal en particular. Ha sido coordinador en diversos cursos. Dentro de sus distinciones destacan las cátedras extraordinarias José Castillo Larrañaga, Efrén Cervantes Altamirano y Luis Garrido, otorgadas por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Certificación como docente por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Ha sido catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, de las universidades Anáhuac del Sur y Anáhuac del Norte, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de Guanajuato, entre otras. Maestro Arturo Cosío, muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Doctor Granados, a nombre de la ANAP les damos la bienvenida y podemos comenzar con este evento, por favor. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos de nueva cuenta. Efectivamente tenemos el gran privilegio y el gran honor de contar con la presencia de mi querido amigo Arturo Luis Cosío Zazueta. Muchas batallas, mi querido Arturo, juntos desde aquellos tiempos, recordarás, en que éramos profesores adscritos al Seminario de Derecho Penal, que llegaban los chicos ahí a preguntar, cuando había verdaderos seminarios, digamos, en los que se trabajaba directamente con el alumno, con las bibliotecas especializadas de cada una de las áreas, y que pues el doctor Raúl Carrancay Rivas confió mucho en nosotros en aquella época para apoyarlo con esta tarea de no solo orientar a los alumnos en general, sino también, por supuesto, a los tesistas, ¿no? Cuando la tesis pues era prácticamente el único medio para poder acceder al título en la carrera. Un gusto tenerte aquí, mi querido Arturo. Un placer de verdad que estés acompañándonos. No, para mí es un gusto y la verdad es que quiero agradecer a la ANAP y te quiero agradecer en lo particular, mi querido Miguel Ángel, la invitación. Siempre el poder compartir un evento contigo ha sido un motivo de gusto para mí y más en compañía de tanta gente, pues tenemos prácticamente 100 integrantes en esta comunidad y para mí, repito, es un lujo poder estar aquí. Me da gusto también por nosotros, claro que sí. La ANAP, la verdad es que nos brinda herramientas valiosísimas. Esperemos que en breve se incorpore en el mero mero de la ANAP, el maestro Roberto Garrido. Vamos a entrar en materia de una vez, porque yo veo muchas caras ansiosas por escucharte a ti y escuchar cómo intercambiamos opiniones acerca de esto que hemos denominado mal llamados, como tú y yo sabemos, mal llamados delitos sexuales. La propaganda se hace en esos términos para ser muy pragmáticos, ¿no? Si nos ponemos demasiado exigentes, pues tendremos que haber puesto ahí toda la retahíla de delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el mal desarrollo psicosexual, ¿no? Que es lo primero que habría que aclararle a quien nos escucha, ¿no? Que realmente la denominación de delitos sexuales es una denominación pragmática, pero que realmente el Código Penal se hace el esfuerzo en este caso, y me parece que relativamente logrado, vamos a ver eso en la secuela de esta sesión, de ponderar los bienes jurídicos tutelados que considera que están en juego en función de esta familia de delitos. Entonces, vamos a hablar de delitos sexuales. A ver, platícanos, mi querido Arturo, en primer término, una visión global de los delitos sexuales, una visión integral de los delitos sexuales. Bueno, efectivamente, como bien lo dices, querido Miguel, la verdad es que en el Código Penal para el Distrito Federal,
que es el aplicable en el ámbito local aquí en la Ciudad de México, lo que tenemos es una definición de varias figuras típicas que encontramos en el título quinto de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, y que contempla lo que son los delitos tradicionales en un primer término, como serían, y cuando digo tradicionales me refiero en el ámbito de los llamados delitos sexuales, como son la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro. Se sigue incluyendo ahí el tema del incesto, cuando en realidad también tendríamos que pensar que el incesto, bueno, se comete con una conducta sexual, pero el bien jurídico tutelado pareciera que no es propiamente una conducta de esa naturaleza. Hablamos también de unas figuras típicas específicas como es la violación, el abuso sexual y el acoso sexual cometido contra menores de 12 años. Y posteriormente, esto es una reforma de este año, los delitos contra la intimidad sexual. Creo que aquí tendríamos que pensar que hay más o menos en lo que hace a los delitos como violación, como abuso sexual, como estupro, una regulación más o menos estandarizada con lo que son otros códigos, incluyendo el Código Penal Federal, que en cuanto a la definición típica tienen elementos más o menos comunes. Hay algunas variaciones a veces en cuanto a la edad, por ejemplo, porque encontramos algunos códigos en la República que, por ejemplo, el estupro son personas de más de 12 años de edad y menos de 18 quienes pueden ser sujetos pasivos de la conducta. Hay otros códigos que nos manejan menores de 16, por ejemplo, y van cambiando. Pero en términos generales, sí vamos entendiendo que las conductas tradicionales dentro de lo que son los delitos sexuales, las podemos entender más o menos en una forma estandarizada en esas figuras. Por ejemplo, una violación en cuanto a una imposición de la cópula por medio de la violencia física o moral. A veces encontramos diferencias en lo que es la definición de la cópula, por ejemplo, cuando vemos en el Código Penal Federal que se señala que es la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía oral, anal o vaginal. En cambio, en el caso del Código Penal para el Distrito Federal, se establece que es la introducción del pene por cualquiera de las vías, pero no se señala que en el cuerpo de la víctima. Son diferencias sutiles, pero que tendría que llevarnos a la conclusión de que, por ejemplo, en el Código Penal Federal, una violación propia no se podría dar de mujer a hombre, ni aún por medio de la violencia moral, en el que se pudiera pretender obligar al hombre a tener una cópula. Creo que son problemas de definición, pero creo que lo primero que tendríamos que cuestionarnos es qué tanto tiene que estar en un Código Penal Federal, por ejemplo, una conducta como la violación, como el estupro, por ejemplo. Habría que cuestionarnos cuándo podrá haber federalidad para un estupro, entendiendo como una conducta en la que se obtiene una cópula por medio de del engaño a una persona menor de edad, y que evidentemente si nosotros nos vamos a lo que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues sería muy difícil que operara. Quizá tendríamos que hablar de conductas en el extranjero, quizá tendríamos que hablar de cuestiones en un crucero, por ejemplo, en un buque, o cosas por el estilo. Pero serían poco probables. Aquí lo que tendríamos que ir cuestionando, insisto, es que hay esas figuras del fuero común en la legislación federal. En mi opinión, lo que tendría... Perdón, mi querido Arturo, que te interrumpa tantito. A ver, es que, vaya, creo que esta primera participación es una bomba, ¿no? Porque nos has abierto cualquier cantidad de aristas en el tema. Yo quisiera ahorita empezar un poquito también como siguiendo el orden en que el propio Código Penal va manejando estas figuras delictivas. Empezar por algo que acabas de decir que me parece de suma importancia, el concepto de cópula. ¿Por qué de repente, efectivamente, porque es parte de las preguntas que luego hacen los alumnos, dicen, oiga, doctor, bueno, ¿y puede una mujer violar a un hombre? Bueno, habría que revisar las formas de violación, por supuesto, ¿no? Pero hablando de la que tú ya comentabas, que es la violación propia o genérica, que es la que se maneja en el 174 del Código Penal para la Ciudad de México, ¿no? Y su equivalente, el 265 del Código Penal Federal, ahí es donde encontramos esa variación tan tremenda que para mí, yo considero que es algo muy profundo, el que de repente un concepto de cópula me diga que debe ser en el cuerpo de la víctima y que el otro sea omiso en esa parte, es decir, no mencione esta condición
y por tanto, pues estaría cambiando por completo las posibilidades, ¿no? Como tú decías acertadamente, en el caso de la violación propia o genérica, Ciudad de México, por supuesto que entonces esto abriría la puerta para que el sujeto activo, el autor material de este delito, porque también recordemos que podrían tener grados de participación distintos, pero siendo autores materiales de una violación propia, tendría que ser forzosamente, perdón, podría ser cualquiera, hombre o mujer, sin ningún problema. En cambio, en el federal está restringido a que si habla del cuerpo de la víctima, la introducción del miembro viril, el único que está dotado de miembro viril, pues obviamente es el hombre, ¿no? El varón. Entonces ahí ya estaríamos haciendo una distinción muy importante, ¿no? Pero tú, ¿por dónde te vas? Es decir, ¿qué preferirías tú que se manejara? Vamos a ponernos creativos, eres legislador, se te olvida leer y escribir, y entonces vas a ser diputado. ¿Cómo le hacemos? ¿Por Mire, cuál yo nos en lo iríamos? particular creo que hay conceptos que no necesariamente se tienen que definir en la ley, sino que se pueden ir entendiendo. Y creo que el concepto de cópula sería uno de ellos. Es decir, tradicionalmente se ha sabido lo que es una cópula, lo que es una relación de esa naturaleza. Y bueno, si la cuestión es tener una interpretación auténtica en el código para que nos defina bien lo que es una cópula, yo estaría más por lo que hace el 174 del Código Penal local, en el sentido de manejarlo como una cuestión más genérica, en el que se diga cópula de introducción del pene en cualquiera de las tres vías. Creo que el tema de la intervención de otros sujetos, como pudiera ser cómplices, por ejemplo, no se excluye que pudiera ser una persona de cualquier sexo en el Código Federal. Lo único que está excluido es el autor material, Autor que ahí material, sí claro. tiene que ser un hombre, porque lo que se está introduciendo en el cuerpo de la víctima es el miembro viril. En la definición del 174 del Código Penal local, evidentemente, pues digo, dice, es una cópula cuando hay una introducción del pene en cualquiera de las vías, y esto significa que puede ser alguien que fue obligado a realizar el acto o alguien que lo sufrió porque se dio esa penetración. Creo que el Código Penal Federal, y que habría que recordar, cuando se hizo esa reforma, era un código de doble aplicación, porque era también el código local para el entonces Distrito Federal. Así es. Pues lo que pasa es que vino a cambiar la estructura de los delitos sexuales, y permíteme que me adelante un poquito a lo que es el tema del estupro, porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, fue la misma reforma cuando se dio al 265 para definir esta cuestión de la cópula, que cuando se modificó el 262 para el estupro. Porque originalmente recordemos que el estupro era una cópula contra mujer menor de 18 años, primero decía casta y honesta, por medio de la seducción y el engaño, fue Sí, cambiando, sí. pero ya de entrada lo que tenemos es una definición de cópula para los efectos del 265, lo cual quiere decir que es una definición de cópula distinta para lo que es el estupro, Claro. por ejemplo, porque ahí sí puede haber una autoría material de una mujer contra un hombre o contra, bueno, ya ahí no nos define, por ejemplo, lo que se entiende por cópula para el 262. No, y porque Entonces, además el 265 es muy puntual, así lo dice, para los efectos de este artículo, o sea, lo restringe al 265, contrario a lo que sucede con el 174, que no hace esta restricción, sino que nos ofrece un concepto abierto, ¿no? Entonces ya de entrada sí, también nos ponen ese brete de decir, quiere decir que entonces este parrafito que estoy leyendo solamente aplica para lo que tú me estás platicando en el 265 y no lo puedo ampliar. Y ahora también esa reforma de la que tú hablas es una reforma muy importante que para los que nos escuchan, haciendo un poquito de historia, efectivamente tenemos, digo, ya no sabemos a veces si nos resuelve el problema o nos lo complica el legislador cuando hace estos ejercicios de interpretación auténtica o legislativa. Recordarán que la interpretación auténtica o legislativa es cuando el legislador se detiene a dar una explicación literal de algún contenido de la ley para evitar esta clase de equívocos a nivel interpretativo, de interpretación. Y repito, hay veces que ya no sabes si te la complicó más o te lo aclaró, ¿no? Porque vamos a ver más adelante en el caso del delito de abuso sexual, que también se pusieron creativos, incluyeron en una reforma de 2017 un supuesto concepto de lo que es el acto sexual, y bueno, vamos a ver esa parte. Pero me regreso al punto y yo te preguntaría, mi querido Arturo, nos quedamos ok con el concepto del 174, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no tuviéramos el concepto? Porque tú comentabas que a veces pareciera que esta interpretación auténtica, pues ya llega un punto en que pues, se ve como superflua, ¿no? Porque el momento histórico sí lo necesitaba, ¿eh? O sea, en su momento histórico, recordemos cómo la Corte resolvió una contradicción de tesis en la que llegó a la conclusión, por ejemplo, otra de las reformas de esa época,
cuando se tuvo que incluir el párrafo de la violación entre cónyuges, ¿no? Que la Corte de repente se pronunció y dijo, no hay violación entre cónyuges solo bajo ciertas circunstancias, eso dijo la Corte. Y obligó a que todos los códigos penales crearan la figura de la violación entre cónyuges separada, y ese es el origen de un 265 bis del Código Penal Federal, por ejemplo, que tenía esa dualidad en aquella época, que desaparece esa dualidad cuando se da a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se convierte en Asamblea Legislativa, y a partir de 99 ya pueden legislar por lo que hacía al ámbito local en materia penal, ¿no? Pero eso es algo que estuvo vigente muchos años, ¿no? Y que se compartía esta vigencia de lo federal en la ciudad, en el entonces Distrito Federal. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque pareciera que hay otra vez un problema de complejidades legislativas, ¿no? El legislador hace bien, hace mal en ponernos ciertos conceptos, tendría que profundizar en algunos otros, tendría que pensar más en elementos fuera del derecho penal, es decir, evitarnos tener que generar esta suerte de interpretaciones con base en los contextos culturales. ¿Cómo lo hacemos, mi querido Arturo? Mira, yo creo que aquí el tema tiene que ser partir de una cuestión. La norma penal, como todas las normas jurídicas, tiene que ser sujeta de interpretación. Entonces, sabemos que el derecho penal es de exacta aplicación, pero eso no quita que tiene que ser interpretado. Y dentro de las formas de interpretación, pues así como tú hablabas ahorita, explicando esta idea de la interpretación auténtica, que es la que nos hace el legislador, pues recordemos que también en cuanto a los sujetos podemos hablar de la doctrinal y sobre todo, y nunca olvidarla, la jurisprudencial. En un momento dado, creo que si hubiera un conflicto, perfectamente la jurisprudencia podría interpretar para los efectos de delimitar un concepto de cópula. Creo que el tema de la violación entre cónyuges es un tema que qué bueno que tocaste porque creo que la Suprema Corte, y esto fue al final de la octava época, fue muy duramente criticada por ese criterio en el que decía que no se aplicara la sanción por violación entre cónyuges. Sin embargo, habría que decir que no es tan de blanco y negro como se plantea normalmente ese criterio. Si no mal recuerdo, y aquí te voy a pedir si estoy en un error que me hagas notar, lo que dijo la Corte no fue que no hubiera tipicidad respecto de la violación, o que hubiera un ejercicio de un derecho que justificara la conducta. Es decir, no dijo que era atípica. Lo que dijo es que en realidad vendría a ser un concurso aparente de normas en el que lo que se tendría que aplicar era el ejercicio indebido del pretendido derecho. ¿Por qué? Porque el sujeto imponía la cópula valiéndose un derecho al débito sexual o al débito carnal, entendiendo que en el matrimonio uno de los compromisos, por decirlo así, es la perpetuación de la especie. Y para ello tendría que haber una cópula. Esos son los criterios que se manejaban en aquel momento, ¿no? No estoy diciendo que los tengamos que ver de esta forma, pero tendríamos que entender que se supone que esa era la idea y se reconoce que sí había cierto derecho. Y lo que decía la Corte era que habiendo un concurso aparente de normas entre lo que sería una violación y una figura más específica que era el ejercicio indebido del propio derecho por ejercer en forma violenta ese derecho, se aplicaba la ley más específica. Entonces, que solamente en los casos, mi querido Arturo, que solo en los casos que existiera la figura en los códigos penales locales, que no era el caso, es decir, decía esta contradicción de tesis resuelve en esa parte, dice, no hay violación entre cónyuges, lo que hay es ejercicio indebido del propio derecho y solo en los casos en los que esté previsto, ¿no? Como un tipo penal en los respectivos códigos locales, ¿no? Esa era la parte, ¿no? Es que ahí tendríamos que hacer una interpretación más allá de lo que es la jurisprudencia y ahí ya estamos en aprietos, porque ya estamos interpretando la interpretación. Exacto. Pero vamos a pensar, si nosotros tenemos un tipo como es el de la violación, que no establecía calidades en los sujetos activos y pasivos en cuanto a que no fueran cónyuges o si lo fueran, quiere decir que cualquier cópula por medio de la violencia física o moral impuesta por una persona contra otra, introduciendo el miembro por cualquiera de las vías en los términos de la definición, tenía que ser típica. Si nosotros nos vamos al tema del ejercicio indebido, tendría que haber un tema ya con antijuridicidad si lo queremos ver desde el punto de vista de la exclusión del delito, y claramente no se daba porque no se daba por acreditada la causa de justificación. Entonces,
El problema es que no era atípica la conducta, porque encuadraba perfectamente en el concepto de violación, sin necesidad de establecer un bis que nos dijera, la misma pena se aplicará cuando la violación sea entre cónyuges. Exacto, En estoy de un acuerdo. momento dado, lo que está haciendo el artículo es señalarnos que es la misma pena cuando la conducta se cometa en esas circunstancias, que es como si fuera, están pretendiendo como decir que eso es un tipo, cuando en realidad están asociando una punibilidad a una Así mera es. referencia a otro artículo. Pero fíjate, te comento la experiencia porque a mí me tocó vivir esa reforma. Yo trabajaba en la Cámara de Senadores en esa época y como digo, porque competente el Senado por lo que ya comentaste, ¿no? Que tenía esa condición dual el código, ¿no? Era aplicable en lo federal y también en el Distrito Federal. Y a mí me tocó vivir el debate incluso en esa ocasión y bueno, realmente había atrás de ello pues algunos indicios feministas respecto de esta situación también, pero sí yo recuerdo perfectamente que era en el afán fue particularmente darle la vuelta a la posición de la Corte. Y en el momento en que tenían que poner con toda puntualidad que existía una punibilidad para el caso de que hubiera esta calidad específica correspectiva de que se trataba de cónyuges, ¿no? Me parece que a mí me resulta un absurdo también, por supuesto, te lo digo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque yo coincido contigo, el 265, el 174, al no manejar calidades específicas ni el sujeto activo ni el sujeto pasivo, perdón, pero entonces no había por qué distinguir donde no se debe distinguir. Sin embargo, esto pasaba con los jueces, mi querido Arturo. O sea, el problema era a nivel judicial, no era a nivel legislativo. La ley era clara, pero allá que llegaban los casos a los jueces, efectivamente llegaban mucho a la conclusión de que al haber este débito carnal del que tú nos hablas, y al asumir su existencia, pues entonces entendían que estaba perfectamente en su derecho el sujeto de imponerle la cópula a su esposa, dado que el vínculo matrimonial le estaba facultando para ello. Entonces digo, esto tiene muchas caras en cuanto a la complejidad que representó en su momento histórico y que, repito, creo que a la distancia lo vemos hasta ridículo, es lo que yo luego les digo en clase a mis alumnos. Cualquier estudioso del derecho penal que vea nuestro código y que de repente vea un artículo como este, pues han de decir estos pobres mexicanitos, ¿qué les pasa, no? Pero habría que conocer todo este precedente histórico para entender por qué tuvimos que pararnos en ese punto, ¿no? Pero bueno, mi Sí, querido Arturo, no sé habría si que sientas pensar, agotado el tema o qué. yo te diría nada más que habría que pensar que el Código Penal Federal no deja de ser un código de 1931, Claro, que la sociedad era muy diferente en sí. 1931 y aunque sabemos que poco queda de la publicación original porque se ha ido modificando una gran cantidad de veces, pues la verdad es que esos vestigios quedaban de 1931. Sí. Esas cuestiones, como cuando teníamos el adulterio como figura típica, que decías, bueno, pues en realidad lo que se estaba protegiendo era el honor. Exacto. No, y además, bueno, tú dices que ha cambiado, ¿no? Como para que digamos que realmente deberíamos dejar de tutelar el honor o dejar de hacerlo en esa manera. Y como tú adelantabas un poco con el tema del incesto, ¿qué tenía que hacer entre los delitos sexuales? Un delito que tiene un bien jurídico tutelado que nada tiene que ver, que al contrario limita la libertad sexual, ¿estamos de acuerdo? Porque si hablamos de libertad sexual como bien jurídico, pues entonces esto implicaría que yo podría perfectamente involucrarme sexualmente con quien se me dé la gana, estando o no estando casado. Ah, pero había la figura que viene desde el 31, que viene desde el Código 29, que viene desde el 71, pero esta figura me parece que no estaba bien aterrizada en los elementos del tipo y que lógicamente hacía nugatoria su aplicación. Y por otro lado, ¿quién es el derecho penal para meterse en ese tipo de temas? No sé si coincidas conmigo, Arturo. ¿Por qué meterse en esos temas? Digo, Mira, si pensando quieres en el verlo, honor y la fidelidad, ¿no? sí, o sea, finalmente, te digo, hay que pensar en la época de 1931, si lo queremos ver desde los tiempos más antiguos del código, a lo mejor la sociedad mexicana sí veía en una forma, vamos a decir, como de burla, como de sorna, a la persona a la que le habían cometido una infidelidad. Pero Al cornudo. honestamente, en esta época ya no. No, no, En no, esta que época, yo luego lo comento con los alumnos, o sea, ahorita casi casi alguien le ponen los cuernos y lo publica en Facebook. sí, Se siente sí, decepcionado porque le pusieron los cuernos. Y entonces, y la gente le da like, que es lo que no sí, sí, entiendo, sí. pero bueno. Entonces, han cambiado los Es tiempos, ¿no? genial eso, claro. Sí, no, han cambiado mucho y además te digo, realmente creo, yo también cuando a los alumnos les pregunto, les digo, chicos, levante la mano aquel que no sabe de un solo caso de adulterio. Y nadie levanta la mano. O sea, quiere decir que todos conocemos directo y indirectamente algún caso de adulterio. Y vaya, vuelvo al punto. Me parece que aquí el derecho penal tiene que ser
eh, cumplir su condición de última ratio, ¿no? Y en donde lo que tenemos que proteger son bienes jurídicos que con toda plenitud y claridad, pues pongan en juego la condición íntegra de la sociedad, ¿no? Cerramos esta parte si tú no tienes inconveniente, mi querido Arturo, y me gustaría que pasáramos a hablar de formas equiparadas. A ver, el Código Penal, cuando habla de la violación, nos habla de lo que llama la violación equiparada, que la doctrina, como tú sabes perfectamente, quien le llama violación impropia, ¿no? ¿Y qué opinas de estas figuras? Primero, si nos ayudas a ilustrando primero en qué consisten y luego de ahí cuál es tu opinión acerca de su existencia, de estas figuras. Sí, yo ubico en realidad como violación propia cuando se da la introducción del pene en términos del primer párrafo y del segundo del 174. Okay. Manejaría como violación impropia cuando se introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene por medio de la violencia física o moral. Que otra Como parte de esto la doctrina le doctrinalmente llama lo actos manejamos, equiparables, ¿no? Que hay una parte de la doctrina que le llama sí, actos equiparables a la violación, ¿no? Lo sí, que tú hay comentas. quien lo maneja Uh-huh. como equiparable, yo lo manejo como impropia, Ok. porque desde mi punto de vista el tema es que propiamente no hay cópula, porque Uh-huh. desde el punto de vista de la definición de la violación propia, tiene que haber la introducción del pene. En Así este es. caso se introduce cualquier objeto, cualquier parte del cuerpo distinta del pene, entonces propiamente no hay cópula, pero sí hay un Uh-huh. ataque a esta libertad sexual y entonces tendríamos que entender que es correcto que se castigue con la misma pena. Para mí la equiparada es cuando hablamos de la cópula con personas que no tengan la capacidad para comprender la significación del hecho o que no puedan resistirlo, o vamos a decir la equiparada impropia, cuando se introduzcan objetos por cualquiera de las dos vías anal o vaginal, de elementos, instrumentos o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene, en personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho o que no se pueda resistir. Y eso es Eh, lo que naturalmente ubicábamos en el contexto de estas formas de violación. Y recordar, bueno, que tú también lo sabes perfectamente, cómo después, en una reforma posterior al Código Penal vigente en la Ciudad de México, se crearon las figuras del 181 Beister y demás, separando una de las maneras de esta violación equiparada, en donde la calidad específica del sujeto pasivo era el menor de 12 años, ¿no? Porque ya estaba previsto desde antes, se decía la persona incapaz de resistir la conducta, menor de 12 años, ¿no? Incapaz de comprender, ¿no? Y esas eran las tres figuras. Quedan juntas aún todavía en el Código Penal, previstas, ¿no? En el 175, pero las separan y se va al 181 bis, esta cuestión de que siendo menor de 12 años, habiendo o no consentimiento, se entiende que es una violación. Claro que si no hay el consentimiento y hay la violencia, ya es una forma agravada, ¿no? Así es. Sí, tendríamos que entender primero, dentro de la estructura de la violación, habría que distinguir propia, impropia y equiparada en términos genéricos, digámoslo así. Efectivamente se maneja esta definición ya de una conducta típica contra menores de 12 años, en este 181, eh, y que de alguna manera, a los 181 bis, perdón, de alguna manera lo que tendríamos que entender es por qué se consideran propia, impropia o equiparada. Decía yo hace unos momentos que la propia es porque realmente sí hay una cópula y hay una imposición por medio de la violencia física o moral. En el caso de la impropia, hay la fuerza física o la fuerza moral para imponer una conducta de orden sexual, pero no hay propiamente la cópula. En el caso de la equiparada, puede haber la cópula o puede haber la introducción de un objeto distinto en el cuerpo por vía anal o vaginal, pero lo que no tenemos es que sea contra la voluntad. Sí hay una voluntad, pero no se reconoce la eficacia de ese consentimiento, porque recordemos que el consentimiento tiene que ser otorgado por una persona con capacidad para ello. Entonces lo que se está haciendo es quitarle eficacia a ese consentimiento y por eso se equipara a la violación. Se le va a dar trato como de violación, no porque haya habido violencia, salvo que fuera la hipótesis efectivamente agravada, sino porque habiendo consentimiento no se considera válido. Y entonces ya la primera gran inferencia que tendríamos que ir teniendo, y ese es uno de los grandes problemas que yo veo en los delitos denominados sexuales, es que, por ejemplo, nosotros podemos pensar en que si alguien de menos de 12 años da el consentimiento, se equipara a la violación.
Si alguien de más de 12 años y menos de 18 da el consentimiento y fue obtenido por medio del engaño, sería un estupro. Pero quiere decir que entonces técnicamente, si hubiera un consentimiento no obtenido por medio del engaño, si no hubiera violencia, se tendría que entender que a lo mejor ya se está reconociendo que con la pubertad se alcanza la libertad sexual y se podría dar ese consentimiento por una persona menor de edad. Es decir, no se estaría tipificando toda conducta de menores. Y sin embargo, lo que ha sido la respuesta de la autoridad, limitando los derechos incluso de libertad sexual que pudiera tener una persona menor, quizá en esto, con este tema del interés superior del menor, es decir, bueno, pues si no hay corrupción de menores, que yo creo que la corrupción de menor tendría que ser más bien iniciarlo en prácticas sexuales, digamos, anormales, no lo tradicional, no una cuestión inocente. Yo creo que una persona de 17 años que tiene una relación sexual ya libre y responsable no tendría por qué ser considerado como una víctima de un delito de corrupción, por ejemplo. O el ¿no? caso de pederastia, que es más complicado en el ámbito federal, ¿no? Y que también nos coloca otra vez en ese problema de qué tanto son figuras que habrían de estar ahí necesariamente, ¿no? En el ámbito federal. Pero me parece que también es una visión muy delicada, ¿no? Acerca de esto, porque como tú lo dices, a ver, mire, es algo muy sencillo. ¿En qué momento realmente uno alcanza esa madurez para el ejercicio de una bella libertad como la libertad sexual? ¿No? Puede haber personas que tengan 20, 22 años y que ni siquiera tengan una claridad de a lo que van en la práctica sexual. Y puede haber jóvenes, ¿no? De 15, 16 que ya tengan una plena conciencia y que tengan perfectamente claro de qué se trata esto. Entonces, digo, tampoco se trata de lo que luego ves en internet, ¿no? Que los chicos juegan con eso y dicen, legalicen a las de 16 y no sé qué tanto, pero no se trata de eso, sino se trata de una reflexión, digamos, profunda, jurídica, desde la tutela penal, de hasta dónde estamos obedeciendo a lo que tú decías, ¿no? A si seguimos en una lógica tradicionalista del siglo pasado, o también tenemos que repensarnos en las percepciones que hay acerca de estas aptitudes en el plano de las libertades sexuales, ¿no? Sí, ¿Cómo ves? fíjate que dentro de esos temas yo te diría, por ejemplo, que yo veo parejas en las que, vamos a suponer, uno de los son novios y uno de los integrantes de la pareja tiene 18 y la otra persona tiene 17 y deciden tener una relación sexual en una forma libre, en una forma responsable, incluso se cuidan, evidentemente ya tienen una información que les permite tomar esa decisión. Para mí no tendríamos por qué considerar que el integrante de la pareja de 18 años está cometiendo un delito. Sin Porque entonces embargo, también claro. entonces estamos condenando al celibato a los menores de edad. Y entonces viene esa limitación. Y lo que te está diciendo la ley al equiparar a violación cuando es menor de 12 es que el menor de 12 es el que no puede dar el consentimiento. Si lo que quieres es manejarlo como si fuera una conducta típica por cualquier conducta sexual con alguien de menos de 18, entonces que lo equiparen a violación cuando tenga menos de 18. Sí, pero es que, digo, de verdad esto tendría que ser preocupante. Yo que tengo puros hijos varones, tengo un jovencito de 19 años, que de verdad yo, independientemente de cómo lo estemos viendo nosotros, y precisamente decía mi abuelita, piensa mal y acertarás. Yo siempre le he dicho, ¿sabes qué, hijito? Ahorita, como tú estás en ese umbral de la edad, ¿no? Pues preferible, de manera preferible, anda con chicas que sean de tu edad, que sean mayores, porque uno no sabe, ¿no? Efectivamente, porque si tú lees el 209 bis, por ejemplo, del Código Penal Federal, que es el que se refiere a este tema de la pederastia, dice, se aplicarán de 9 a 18 años de prisión y una multa por ahí a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años. Y lo que dice ahí es que le obligue, le induzca o le convenza a ejecutar cualquier acto sexual. Cualquier acto sexual, ¿eh? O sea, ni siquiera estamos hablando de una cópula. Entonces, esto a mí me suena muy peligroso porque esa frontera de la que estamos hablando me pareciera muy sutil. Seguramente varios de los que nos están escuchando han tenido esta vivencia o conocen de una vivencia de esa naturaleza, ¿no? En la que la diferencia de edades, pues realmente es mínima, a veces hasta de meses, puede ser tal vez como tú dices, el ejemplo, un año, y qué gran diferencia marcaría en el plano penal, ¿no? Y el hecho de que accedan a esta interacción sexual, pues comprometería por completo su situación frente al derecho penal, ¿no? Entonces, me parece que es parte de los pendientes, ¿no? Que habría que generar ahí
una revisión. Entendemos la lógica, ¿no? Que puede ser a través de los casos, efectivamente, pues de gente de 30, 40, 50 años que tenga estas prácticas, ¿no? Que obviamente son reprobables, pero ¿qué pasaría, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de condiciones de normalidad en una condición de sexualidad desarrollada y que además, como tú señalas, me parece que esperar a que a los adolescentes entre los 14 y 17 años tengan una vida monacal, pues eso no va a pasar en ningún lado definitivamente, ¿no? Entonces, creo que habrá que también repensar esto, ¿no? Sí, ¿Qué creo más que nos el tema de la platicas, Arturo? pederastia, Ujú. en el tema de la pederastia tendríamos que hablar de que lo que se está hablando es una especie de referencia de ocasión en la que se está valiendo de una influencia y entonces ya no es tan libre la decisión de la persona a la que se va influenciando o a la que se le pide la conducta. Claro. Pero vamos a complicar un poco más el tema, Miguel. Ujú. Vamos a imaginarnos una pareja de novios de 17 años los dos que tienen una relación. Pues finalmente se estarían ubicando en una conducta típica, los dos como adolescentes, y entonces Claro. tendríamos que entender que son recíprocamente activos y pasivos, o cómo aplicaría, ¿no? Sí, exacto. ¿Y a quién le vas si le aplicas la medida de seguridad o lo sometes a un procedimiento para menores, ¿no? En conflicto con la ley penal? O sea, ¿cómo lo manejas, no? Creo que ese es un tema que sí, no, definitivamente en la frontera, ¿no? En la frontera de la aplicación de la ley penal, me parece que estamos todos sensibles de la trascendencia y la importancia de que se regulen estas conductas, pero que también me parece que esa frialdad de la ley penal, pues de repente puede generar ciertas condiciones como las que estamos criticando y que lógicamente pues no tendríamos por qué pensarlas como aceptables plenamente, ¿no? Así es, te digo, creo que el derecho penal, recordemos que hablabas tú hace rato de la última ratio, yo hablaría de la intervención mínima, tendríamos que ir pensando en limitarlo porque entre más expansivo, más se van reduciendo las libertades de los gobernados, y aquí estamos hablando precisamente de esos supuestos. Creo que el Sí, tema tendría que ser enfrentado como muchos de los que, y durante años lo hemos comentado, Miguel, el tema es educación, claro. Ujú. Sí, definitivamente. y es por donde tendría que enfrentarse primero. Hay que proteger a los menores, por supuesto, hay que proteger a los adultos también, a las adultas, a las personas que están en vulnerabilidad, a todos. Evidentemente, a veces pareciera como que estamos criticando mucho que haya varios delitos sexuales, y no, la verdad es que los delitos sexuales, o conocidos como sexuales y que van contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual, la seguridad sexual, son bienes fundamentales. Estamos hablando prácticamente, si pensamos en facetas de la libertad, del segundo bien en importancia para el ser humano. Entonces, no es poca cosa, pero la cuestión es, si tú regulas de una forma demasiado extensa, lo que vas a hacer es terminar limitando las libertades de los gobernados en forma no tan conveniente, ¿no? Claro, excesiva, ¿no? Que podemos caer en esos esquemas, ¿no? De excesos en los que definitivamente las libertades ya se convierten en algo prácticamente nugatorio y que, bueno, pues no es la intención, no debe ser la intención. O sea, el derecho penal protege, salvaguarda bienes jurídicos de suma trascendencia social. Pero tampoco podemos en el camino de esa supuesta salvaguarda, pues generar tales restricciones que se convierta, se te revierta el efecto, ¿no? Se te revierta el efecto y que creo que hablando de temas sexuales, pues también esto es muy delicado. Pues muy bien, mi querido Arturo. Bueno, mira, hay un delito que a mí me encanta comentarlo porque, y no por otra cuestión, sino porque los antecedentes históricos, el que hoy llamamos en la Ciudad de México el abuso sexual. ¿Te acuerdas cuando nosotros estudiamos la carrera? Se llamaba atentados al pudor. Uh Pero en -huh. alguna investigación me encontré con que en algunos estados de la República le llaman abusos deshonestos, ¿no? Y entonces yo hago la broma y digo, bueno, es que quiere decir que hay abusos honestos, ¿no? Y aunque no fuera una broma, realmente sí hay un fondo en esta frase, ¿no? Porque la condición deshonesta del abuso consistiría en la falta de un consentimiento, ¿no? Que sería digamos, el eje de esta figura delictiva. ¿Qué nos platicas del abuso sexual, mi querido Arturo? Bueno, el abuso sexual, en realidad, como bien lo dices, tendríamos que entenderlo como también una conducta importante que efectivamente se identificaba con esta, o se identifica en algunos lugares como estos abusos deshonestos, en el que una persona, sin el consentimiento, pero también sin la finalidad de llegar a la cópula, realiza un acto sexual. Eso es como tradicionalmente lo veíamos. En el Código Penal local se habla de que se realiza un acto sexual sobre el cuerpo de la persona, le obliga a observarlo o a ejecutarlo, y en ese sentido
tenemos una sanción de 1 a 6 años de prisión. Y como bien decías, ahí viene todavía una definición también de lo que se entiende por acto sexual, y nos dice que es cualquier acción dolosa con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. Y encontramos entonces una vez más una de esas definiciones que parece que es como para que no se cumpla. Claro. ¿Qué es lo lascivo, A mí no? me parece, sí, me parece que es como pensar en el hostigamiento sexual en el Código Penal Federal, en el 259 bis, con esa definición de al que asedia reiteradamente con fines lascivos a Lascivos. personas relacionadas en una relación laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique Que subordinación, implica se le aplicará subordinación. sanción de multa y solamente cuando haya daño o perjuicio y aparte por querella. O sea, como diciendo, bueno, vamos a tipificarlo, pero que no se reúnan nunca los elementos, ¿no? Aquí Sí, hablamos de una conducta dolosa, lo cual me parece bien. Creo que efectivamente sería un despropósito hablar de una conducta de abuso sexual en forma negligente, pero el hablar de la lascividad, bueno, ya estamos hablando de un concepto difícilmente demostrable desde el punto de vista de primero cómo lo entendemos. Evidentemente cualquiera podría decir, bueno, si haces un tocamiento, eso implica cierta lascividad. Pero lo vemos, por ejemplo, en el deporte. Vemos que los jugadores hacen una buena jugada y se dan un tocamiento como de festejo. Eso, por ejemplo, no lo vemos como una cuestión lasciva y a lo mejor hay alguno que sí es medio mañosón y sí lo hace con esa bueno, finalidad, ¿no? espero que no me andes espiando, porque yo como capitán del equipo de profesores de la Facultad de Derecho también en la Liga de Académicos, sí, cuando acaba el partido, pues te emocionas y dices y los despides y así, ¿no? Pero créeme que aquí lo puedo prometer, lo puedo jurar frente a 100 testigos que jamás ha sido en un apetito lascivo esa conducta, ¿no? Se rumoran cosas, mi querido Miguel. Pues bueno, no, yo te digo que no, muy bien. Sí, pero No, tienes mucha no, razón en ese punto, ¿no? Ujú. sí, te digo, porque aparte, y bueno, la lascividad es hasta cierto punto natural también en una cuestión, o sea, si dos personas se gustan y se empiezan eh, a buscar en un sentido ya más físico, pues la lascividad es normal. Aquí, ¿cuál es el delito? Bueno, que lo impongan o que obliguen a ejecutar Exacto, un acto, exacto. ¿de acuerdo? Ajá. Y Es la una falta del conducta muy consentimiento grave, es la esencia, ¿no? así es, porque seguimos hablando de Ujú. una Sí, imposición de un acto sexual, insisto, de carácter doloso y lascivo, pero además dice caracterizada por un contenido sexual. Bueno, yo entendería que ya hablando de la lascividad ya tendría que tener ese contenido sexual, claro. pero, y además pues, parece que nadie les enseñó que lo definido no entra en la definición, ¿no? Porque un acto sexual es un acto de contenido sexual. Definitivamente no es una definición que pudiéramos considerar muy sana, ¿no? Muy adecuada. Claro. Sí, caen en una Y, tautología, ¿no? Porque el momento en sí, que tú al definir algo incluyes lo definido, generas una tautología. Pero vuelvo al problema, o sea, se nos puso creativo el legislador, nos quiso dar un concepto de acto sexual que nunca nos dijo, que nos llevaba ahí a estos ejercicios interpretativos, y hoy que nos lo ofrece nos deja igual lo peor, ¿no? ¿Estás de acuerdo? así es. Creo que lo único que avanza es algo que tú ya enfatizabas, esto de la mención de la acción dolosa, me parece muy importante ahí. Porque, ¿qué puede pasar? Vamos a poner un ejemplo, nos subimos a la limusina anaranjada de 9 vagones, ¿no? No en el último vagón, por supuesto, sino en algo, porque ahí pues ya parece un consentimiento tácito a que pase lo que deba pasar en el último vagón, pero vamos a pensar que en un vagón ordinario te metes, ¿no? Y es tal el cúmulo de personas dentro del vagón, pues que es inevitable tener contacto físico unos con otros, como sucede seguramente, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ese contacto físico podría traducirse como una conducta de abuso sexual o no, o si esto ya se resuelve con el concepto que estamos trabajando, mi querido Arturo. Bueno, yo creo que se resuelve con el concepto que estamos trabajando, pero creo que aunque no lo hubieran definido de esa forma, se tenía que interpretar. Porque Claro, si vas en el metro y efectivamente, vamos a suponer, te vas a la estación Pantitlán, que es de las que es como emblemática de lo que es el sí, sí, sí. alto, Las acumulaciones. la alta densidad, digamos, de usuarios, Ujú. evidentemente vamos a suponer que van todos hechos una especie como de lata de sardinas. Sardina. Efectivamente puede haber contacto entre los cuerpos de las personas y podría haber alguien que pudiera interpretar que le estaban haciendo algún tipo de tocamiento. Sin embargo, recordemos que pues, para que haya una conducta penalmente relevante tiene que haber dolo o culpa.
Y entonces, si nosotros pensamos, tendríamos que decir, bueno, ¿habría un dolo? Pues ni siquiera como un dolo eventual, porque entonces tendríamos que decir que sería doloso el subirte al vagón del metro. Y tampoco podríamos hablar del incumplimiento de un deber de cuidado cuando estás en esas condiciones. Entonces creo que en todo caso tendríamos que hablar de una cuestión fortuita y que aún sin la definición de este acto sexual se podría evitar sancionar indebidamente una conducta de esa naturaleza, ¿no? No, ya es que además hay otro elemento muy importante adicionado a lo que tú dices, la mención del concepto de acto sexual. A mí me parece que el acto sexual lleva implícitos ciertos aspectos, ¿no? Y que no cualquier tocamiento necesariamente es un acto sexual. Como tú lo decías, un rescatista en el juego de fútbol, el contacto físico en el básquetbol, en esos deportes de contacto, donde pues eventualmente puedes tener una clase de contacto con zonas que pudieran ser entendidas como erógenas o con zonas, digamos, que formen parte del aparato sexual, pero no por eso está llevando esa carga, la carga erótica, ¿no? Que no sé hasta dónde nos ayuda más hablar de carga erótica que de fin lascivo, ¿verdad? Pero de alguna manera creo que todos sabríamos que no es lo mismo, no es igual, ¿no? No es igual el mero el choque de los cuerpos, del contacto físico, cualquiera que sea hasta la parte que sea, a que ya le podamos calificar literalmente como un acto sexual, porque ya llevaría estas implicaciones, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Arturo? Así es, completamente de acuerdo. Y finalmente tendríamos que ir interpretando. Efectivamente, como decías hace rato, el tema principal es la falta de consentimiento. Y entonces sí, si vamos pensando en alguien que va en el vagón del metro y con la mano le toca alguna zona erógena, como dices tú, vamos a pensar el glúteo a una persona que estaba ahí, pues ya podemos ir interpretando que sí había esa finalidad lasciva. En ese sentido, pues tenemos clásicamente un abuso sexual. Y también, como en el caso de la violación equiparada, tenemos la agravante en caso de que se imponga por medio de la violencia, ¿no? Entonces estamos hablando de que simplemente es un acto no consentido para que se dé la figura típica básica y tendría que ser ya con violencia para que fuera agravado. Y además también tenemos la posibilidad de que se realice el abuso siguiendo la sistemática que va manejando el código contra personas que no tengan la capacidad para comprender la significación o tendríamos que pensar que no lo pudiera resistir por cualquier causa, ¿no? Y que Entonces, a si esto pensamos en... sumaríamos la hipótesis del menor de 12 años, ¿no? Que es la misma historia, ¿no? Independientemente de todo. Es más, insistir mucho en esta parte, aunque hubiera un consentimiento de por medio de ese menor de 12 años, la conducta es delictiva, porque ese Sí, porque consentimiento es no se le da completamente nulo, ¿no? eficacia al consentimiento. Así es. Excelente. Claro que sí. Pues bueno, no sé de qué otra figura nos quieres hablar. Nos quedan cerca de 10 minutos, mi querido Arturo. Ya abordamos el tema de la violación, ya hablamos del abuso sexual. No sé si se te antoje que hablemos del acoso sexual, del estupro, el incesto. Me parece que, no sé, creo que nos ayudaría mucho, es a lo mejor opinión tuya, si quieres, y es una propuesta que te hago, que le entráramos a esta nueva figura del delito contra la intimidad sexual, porque esto es completamente nuevo, es prepandemia, ¿no? O sea, se aprueba, es una reforma del 20 de enero de este año, que se incluye todo un artículo 181 quintus, que es precisamente el que describe una serie de hipótesis en las cuales se considera que se configura el delito contra la intimidad sexual. ¿Qué nos platicas de esa figura nueva, mi querido Arturo? Bueno, evidentemente esto lo tenemos que ir vinculando con lo que conocemos como ley Olimpia, esta figura que tiene que ver con la violencia digital y que viene dentro de un contexto de reforma en la que se está queriendo evitar que, por ejemplo, se llegue a utilizar material que se hubiere, porque es como empezó el tema de la ley Olimpia hasta donde yo entiendo, una relación de pareja, habían intercambiado imágenes, terminan la relación y entonces como una venganza, su expareja de Olimpia Coral, creo que es el nombre correcto, Así es, sí. las difunde. Y entonces se crean una serie de definiciones típicas muy amplias en cuanto a que son tipos de formulación casuística. Por ejemplo, si vemos el 181 quintus, nos habla contra la intimidad sexual cuando se videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo
de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Esto quiere decir que de entrada, la videograbación, el audio, la fotografía, el filme, elaboración de imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, si hay consentimiento y no hay engaño, sería válido desde el punto de vista de la fracción primera. Correcto. Entonces aquí también estaríamos hablando de que va contra el consentimiento o bien obteniendo el consentimiento por engaño. Eso sería en cuanto a la obtención de esta videograbación o esta audiograbación, fotografía, filme o imágenes obtenidas, ya sean reales o simuladas. Luego nos habla en la fracción segunda de la perdón que te interrumpa tantito, mi querido Arturo, que aquí lo que entonces habría que poner es lo siguiente: el solo hecho de videograbar, el solo hecho de llevar a cabo cualquiera de estas formas digamos, de captación de imágenes, lo que estamos trabajando, ya es delictivo, ¿no? Que nos quede claro a todos que el primer paso, que es el videograbado, la fotografía, el filme, las imágenes, ya captándolas bajo estas condiciones o con un contenido sexual, ya sea simulado o real, ya de suyo se está cometiendo un delito, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ahora, ¿cuál es sin lo que consentimiento sigue? O mediante sin engaño. Sin el consentimiento, claro, o engañando, sí. ¿verdad? Claro que sí. Así es. Ahora, ¿qué pasaría después? Luego dice, bueno, quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferta, intercambie, comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Aquí tendríamos que hablar de que, bueno, en la primera fracción lo que nos dice el 181 quintus es la obtención de lo que es el material. En la fracción segunda se habla de la utilización, ya sea publicándolo en cualquiera de las diferentes formas o compartiéndolo en cualquiera de los medios. Suena un poco extraño porque cuando hablamos aquí de violencia digital, tendríamos que entender que, por ejemplo, no deberíamos de entender tan fácilmente los materiales impresos. Sí lo entenderíamos como correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico. Entonces ahí como que se inserta el tema de los materiales impresos como si fuera un contenido digital y que me parece que no sería tan claro, ¿no? Pero a ver, te pongo un ejemplo, mi querido Arturo, que me viene a la mente con base en este 181 quintus, porque hay que estar claros de que efectivamente son dos condiciones distintas, ¿no? Una es el hecho de generar el material donde están evidenciándose todas estas cuestiones de contenido sexual sin el consentimiento o con engaño a la persona. Y la otra son los actos de exposición que se pudieran dar, de distribución, de difusión, de compartir, lo que los chicos hablan vulgarmente como rolar el pack, ¿no? Pero aquí, ¿cuál podría ser un problema? A ver, vamos a pensar que efectivamente a ti, a cualquiera de los aquí presentes, nos llega esto, ¿no? Imágenes sexuales. Y la pregunta inmediata sería, ¿cómo podemos saber nosotros cuando alguien de repente sea una persona a la que a mí me dice, oye, pues aquí está, mira, no hay problema para su difusión, etcétera, rólalo? ¿Qué decisión debería yo tomar por precaución? O yo podría con toda la ligereza del mundo decir, perfecto, pues sí, también ahí lo voy pasando para los amigos. En una palabra, primero, el tipo penal no me está diciendo que yo sea el autor del material, sino que yo puedo perfectamente distribuir material del cual no sea yo el autor del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿qué podría pasar? Porque si a mí eventualmente me dice que yo podría, o sea, vamos, que debe ser a sabiendas de que no existe un consentimiento, ¿y yo cómo puedo saber que no existe el consentimiento? O al revés, también, ¿cuándo puedo saber que sí hay ese consentimiento para la difusión de esos materiales, mi querido Arturo? Yo creo que aquí tendrías que ver dependiendo del tipo de material, pero yo creo que la actitud prudente tendría que ser partir de la idea de que nosotros, como transmisores, no tenemos el consentimiento. Entonces no sabemos si quien lo empezó a transmitir tenía el consentimiento para ello. No sabemos si quien lo videograbó o se dejó videograbar, por ejemplo, o audiograbar, lo hizo con la finalidad de que se pudiera reproducir y retransmitir. Entonces, mientras no tengamos nosotros la certeza de que tenemos ese consentimiento, creo que lo prudente sería abstenernos de transmitirlo. Y recordemos, hablamos aquí de cuestiones como lo que son videos, audios. Por ejemplo, aquí tendríamos que pensar algo que se ha utilizado mucho como un material un poco de broma,
pero esos videos en los que se pone una imagen X chusca y de pronto empieza un gemido, que yo creo que a todos nos han llegado ese Sí, tipo claro. de videos. Sí. A lo mejor quien grabó ese audio, pues nunca dio su consentimiento y se ha utilizado de esa manera indiscriminadamente. A lo mejor tal vez aquí lo que tenemos es que no sabemos ni quién es la víctima porque no hay forma de identificar. Es un delito que se va a perseguir por querella, si no mal recuerdo. Y que, les digo, yo creo que lo prudente sería, primero lo responsable, lo prudente es, si no tenemos el consentimiento, no tenemos por qué estar retransmitiendo, aunque nos llegue esa información. ¿De acuerdo? A lo mejor hay quien me diga, bueno, si hablamos de un video en el que efectivamente se ve que quien lo grabó lo hacía como con la finalidad de su difusión, pensemos en alguna cuestión de redes sociales que lo publique y que está como para todo el público, a lo mejor lo que estamos entendiendo es que habría una disponibilidad para que se transmita y que se difunda. Pero fuera de eso, lo que tendríamos que es abstenernos. Ese sería mi consejo, ¿no? Se me ocurre un ejemplo de algo que creo que todos los presentes han tenido la oportunidad de constatar. TikTok, ¿no? Tú empiezas a ver los videos de TikTok y te percatas que hay cualquier cantidad de grabaciones que entiendes que son las chicas mismas las que los hacen desde sus respectivas cuentas, donde efectivamente ves una exposición física, a veces a grado tal que utilizan las famosas tanguitas de hilo dental, etcétera, etcétera. Y podríamos cometer el delito si eventualmente a alguien se le ocurre bajar ese video y empezar a reproducirlo fuera de lo que es TikTok, o, o de nueva cuenta podríamos estar pensando en que al momento de generar esa publicidad en la red lo convierte en pues en un video público. ¿Cómo lo tenemos que ver eso, mi querido Arturo? Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de redes sociales, incluyendo Facebook, incluyendo Twitter, incluyendo TikTok, tenemos que ver la manera en que se publica el material. Porque en las tres redes a las que me he referido, y lo mismo sería con Instagram, por ejemplo, tú puedes limitar quién puede ver tu contenido. Es decir, tú puedes tener tu cuenta privada. En el caso de TikTok, tú puedes limitar si quieres que se pueda bajar o no el video, o la manera en que se puede compartir. Y en un momento dado, esto nos implicaría cierta especie de consentimiento. Si tú lo manejas al público y que se pueda bajar, pues estás dando, desde mi punto de vista, un aval para que se comparta. Nosotros sabemos, porque usamos las redes sociales, que si tú, por ejemplo, publicas algo nada más para que lo vean tus amigos, aunque tus amigos lo quieran compartir, no pueden. Tienes que cambiarle la publicidad para que sea abierto a todo el público para que se pueda compartir. Entonces creo que ahí podrías entender que hay cierto consentimiento. Y lo mismo con Twitter. Si el Twitter tiene la cuenta como privada, no lo vas a poder reproducir compartiéndolo en la red. A lo mejor podrías grabar la pantalla, a lo mejor podrías hacer una captura de pantalla de una imagen, pero ahí ya estaríamos hablando de que sabes que va contra la voluntad expresa de que se comparta, porque lo está compartiendo solamente a un grupo de personas. No le está dando para que se comparta a toda la red, porque si no lo hubiera publicado de esa forma, ¿no? Pues este delito que denominan contra la intimidad sexual prevé una punibilidad de 4 o 6 años de prisión y una pena pecuniaria de 500 a 1000 unidades de medida. ¿Qué opinas de esta punibilidad, mi querido Arturo? ¿Crees que es funcional, que habría que repensarla? ¿Cuál es tu percepción? Creo que es una punibilidad adecuada porque estamos hablando de que va contra la intimidad sexual y eso tiene que ver con la dignidad. Y como tal, estamos hablando de un bien jurídico muy importante para la colectividad y nos está dando una punibilidad de 4 años como mínima que nos permite cierta posibilidad de pensar en una condena que a lo mejor no te va a llevar a cumplirla a la cárcel necesariamente y que de alguna manera te puede permitir un margen en el que digas, bueno, si vamos a hablar de una mínima de 4 y una máxima de 6 años de prisión, estamos hablando de una media aritmética de 10 años, te permite todavía, por ejemplo, una suspensión condicional del proceso desde el punto de vista del procedimiento penal acusatorio, te permite de alguna manera que no se considere como un delito grave para fines como lo que es la urgencia, y de alguna manera no lo estamos sacando de proporción si es la hipótesis básica,
También recordemos que el 181 quintus tiene un agravante de la mitad de la sanción y maneja 6 fracciones para manejar esto, cuando se sea ascendiente o descendiente en línea recta, cuando exista entre el sujeto o haya existido una relación de matrimonio, concubinato, etcétera, es decir, de pareja, o bien docente, educativa, laboral o de subordinación, aprovechando la condición en la que se encuentra como servidor público, cuando sea cometida por algún integrante de una institución de seguridad ciudadana, contra personas mayores o con discapacidad, o en situación de calle, entre otros supuestos. Entonces estamos hablando de que ya cuando hay una agravante, pues sí tendrá una sanción mucho más elevada, pero porque estamos hablando de esa intimidad sexual en las condiciones más gravemente afectadas también. Entonces creo que hay razonabilidad. Lo que me gustaría, y quizá por ya los tiempos que marcabas hace rato, ya como un poco para terminar, quisiera yo manifestar mi preocupación, aunque entiendo los motivos, de la creación del registro público de agresores sexuales. Y lo voy a decir en este sentido. Creo que cuando nosotros hablamos de una pena, por ejemplo, como la de prisión, que debe tener fines de reinserción social, y que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con un derecho penal de acto y no de autor, y de no estigmatizar, hablar de un registro de agresores sexuales en el que puedas incluir a una persona de 10 a 30 años, puede ser un mecanismo que se pueda voltear contra la idea de la reinserción social. Entonces creo que es uno de los temas que tendríamos que revisar y que va aparejado con este tema de los delitos sexuales. Lo entiendes desde la protección de las víctimas, lo entiendes desde las personas que puedan consultar si alguien es un agresor sexual ya declarado en una sentencia, que es lo que se requiere, pero me parece que sí va contra los fines de la reinserción social, como aquellas cartas de antecedentes penales. Porque además tiene un carácter público, es un registro público, es decir, cualquiera lo podría consultar. Yo entendería que, por ejemplo, si alguien es asociado a conductas de abuso sexual contra menores de edad y que pretenda trabajar en una primaria, en un kinder, pues yo entendería, ¿no? Que hubiera esa preocupación por parte del empleador de conocer el perfil de la persona y entonces me parecería que tiene que ser una consulta, ¿no? Digamos, más controlada, pero que así abiertamente se genere, pues me parece que no es la forma correcta de manejar el tema, ¿no? O sea, en fin, digo, me parece que también es parte de la problemática social, ¿no? Ya para cerrar un poquito lo que estamos comentando, eh, los delitos sexuales ahí están, o sea, han estado presentes, han acompañado a la humanidad en su devenir. Algunos de ellos se han sancionado. ¿Por qué? Pues porque se ha descubierto que efectivamente hay un bien llamado libertad sexual que hay que proteger. Otros más con el paso del tiempo se han ido transformando. Hablábamos un poquito ahí tangencialmente del incesto, por ejemplo, que en el caso del incesto sabemos que históricamente hay culturas que al contrario lo incentivaban. Las casas reinantes europeas propiciaban el incesto para preservar, ¿no? La pureza de la sangre, manejaban lo que se llama la endogamia, ¿no? Y esto derivaba en que sí, mucha sangre azul pura, pero con grandes enfermedades como la hemofilia, que precisamente se generaban a partir de esa cercanía cromosómica de quienes se relacionaban sexualmente, ¿no? Y que lógicamente, como tú decías, y me sumo a eso rotunda y totalmente, es una figura que aparentemente en realidad antes de ser de carácter sexual es un delito que tiene que ver con una salud, ¿no? Con un tema de salud pública que podría ser efectivamente que venga, ¿no? Como resultado de esa relación sexual entre hermanos, entre padres e hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los delitos sexuales ahí están. Eso es una realidad. Ahora, bueno que los regulemos, bueno que se trabaje sobre ellos, bueno que crezcan las figuras en atención a que estamos descubriendo también otros bienes jurídicos de suma trascendencia y pues creo que la gran conclusión que podríamos sacar también sería en el sentido de decir que sí necesitamos ir regulando de mejor manera algunas cosas, ¿no? Y que a lo mejor la sobreregulación, como lo que tú decías, me evoca una frase de Séneca. Séneca decía que mientras más leyes haya, más delincuentes habrá, ¿no? Entonces, de repente, como que parece eso, ¿no? También estarle escarbando tanto, pues estaría propiciando este incremento de condiciones, ¿no? Entonces, ya nada más para cerrar, pues bueno, pasaríamos a la fase de preguntas y respuestas en las que yo les solicitaría a todos los que nos están escuchando que con toda la libertad del mundo se sirvan a anotárnoslas en el chat paralelo que vamos siguiendo nosotros aquí en el evento, en lo que cedo el uso de la palabra para que vayamos generando también conclusiones de este evento. Muy gentiles, gracias. Así es, en lo que nuestros
participantes nos comienzan a hacer preguntas y respuestas. Maestro Arturo Cosío, ¿gusta cerrar el tema ya con alguna conclusión, por favor? Bueno, pues evidentemente, como decía, creo que el tema de los llamados delitos sexuales es fundamental. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con principalmente libertad y normal desarrollo psicosexual, además de la seguridad sexual, como lo dice el Código Penal para el Distrito Federal. Sé que ya estamos en la Ciudad de México, pero así se sigue llamando el código. Y evidentemente estamos hablando de algo que tiene que ver con la dignidad humana, con la forma en la que el ser humano puede vivir y desarrollarse. Yo creo que una de las principales afectaciones que se puede dar a una persona es en su sexualidad y por eso hay que tomarlo con toda la seriedad. Creo que es uno de los temas que se han reclamado. Creo que hoy en día la sociedad está demandando que haya un ataque frontal a las conductas de agresión sexual en todos los ámbitos de la vida nacional y que se tiene que hablar también de una cuestión que tiene que ir aparejada con un tema cultural, como sería la construcción de nuevas masculinidades, por ejemplo, para los temas de equidad, pero sin desproporcionar, sin dejar desprotegidos aspectos importantes. Es decir, lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos con la regulación penal y sobre todo con la aplicación, porque si no, a lo que podemos llegar es arbitrariedades, ¿no? Gracias, maestro Cosío. Doctor Granados, ¿alguna conclusión, por favor? Sí, bueno, yo insistir también en este punto de lo que acaba de comentar mi querido amigo Arturo. Efectivamente, tenemos que repensarnos como sociedad en cuanto a por qué se están generando tantas conductas de este tipo. Si estamos hablando hoy de delitos sexuales, es porque es una realidad apabullante. Y que todas las figuras delictivas, salvo el caso del incesto y el estupro, que me parece que tenemos que revisar también su condición y su construcción, pero todas las demás es lamentable que en lo que lo estamos platicando seguramente está sucediendo algo así. Y algo que también no hemos comentado y que tal vez podríamos retomar un poquito a partir de las preguntas que se hagan, mi querido Arturo, es la cifra negra en estos delitos, ¿no? Es decir, cómo se trata de ciertas conductas delictivas que en las que también no hemos avanzado o abonado a una cultura de la denuncia, porque esa es la base es la denuncia, o sea, independientemente de que pudiera haber evidencias claras, contundentes de alguna conducta atentatoria contra estos bienes jurídicos, pues finalmente es de suma trascendencia la denuncia, ¿no? Y si no hacemos, no incentivamos esta cultura de la denuncia, pues también podrá haber leyes perfectas o leyes muy bien hechas y con mucha claridad, pero que serían, digamos, se haría prácticamente eso, letra muerta, si no estuviéramos nosotros insistiendo en que se haga el ejercicio de denunciar, de aprender como parte de esa nueva cultura, ¿no? La denuncia, la prevención, ¿no? Que esto es algo importante. Yo sé perfectamente que en todos los foros se ha hablado y se ha dicho que efectivamente una persona que es victimizada en el ámbito sexual no tiene la culpa de nada. Claro que no tiene la culpa. Nadie es culpable porque finalmente será responsable solamente aquel que atente contra sus bienes jurídicos. Pero independientemente de eso, sí tenemos que abonar a una prevención del delito, ¿no? Yo pongo ejemplos así cuando doy clase, les digo, chicos, es que a veces pasa uno aquí por los edificios de la facultad a la 1:30 de la tarde y ves de repente una chica ahí arrinconada en un salón en lo más alto de la escuela, donde está completamente solitario. No quiere decir que haga algo malo ella, quiere decir que genera condiciones de posibilidad para alguna situación de algún tipo perverso que se le dé la gana hacerlo. Entonces, creo que es parte de lo que habría que trabajar un poquito también, ¿no? Los que tenemos hijos, los que damos clases en universidades, insistir mucho en que también hay que trabajar eso, ¿no? La prevención en general. Sería todo. Gracias. Gracias, doctor Granados. Pues vamos a comenzar con las preguntas. Ya tenemos alguna en el chat, una primera que quedó muy arriba, pero nos preguntan si la trata de personas y la prostitución son considerados también delitos de índole sexual. Arturito. Bueno, cuando hablamos nosotros de, ¿cómo era la pregunta? ¿La trata de personas y la prostitución? Trata de personas y prostitución son considerados Pues, delitos de índole sexual. la prostitución en realidad no es delito. Lo que es delito es el Lenocinio, lenocinio, claro. que sería el que administra, regentea, como se dice coloquialmente,
el que se beneficia del comercio sexual, pero no comete delito quien realiza el acto de prostitución. De hecho, cada vez se ha avanzado más en la protección a los derechos de las personas que se dedican al sexo servicio y que no se les estigmatice ni criminalice. Lo que está mal es que alguien se beneficie. Y cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de conductas como es enganchar, captar, albergar a personas con fines de explotación, incluyendo la explotación sexual. Para eso tenemos una ley general para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y ahí lo que hablaríamos entonces es la explotación sexual. Y esto prácticamente lo tenemos que ver casi como una forma de esclavitud. Es decir, tendríamos que ver una diferencia entre el lenocinio y la trata de personas, en cuanto a que la trata de personas partimos generalmente de una condición de vulnerabilidad de la víctima, de la que nos valemos para poder realizar la conducta con fines de explotación, y en el caso del lenocinio puede ser hasta un acuerdo entre las dos personas en que una administre y la otra brinde el sexo servicio, pero por beneficiarte económicamente de ese beneficio, de ese comercio sexual, ya cometes delito. Entonces, bueno, esa sería la diferencia entre esos sentidos, y tiene que ver con lo sexual en cuanto a que la conducta tiene que ver con esta cuestión de explotación sexual o de comercio sexual, pero no quiere decir que sea una conducta, sobre todo en el caso del lenocinio, en el que vaya contra la voluntad de la persona que se prostituye. A veces pueden ser casi socios y pueden llevarse de esa manera. Cuando hablamos de una cuestión contra la voluntad de la persona, ya hablaríamos dentro del esquema de la trata de personas, en mi opinión. Sí, y es que redondeando lo que acaba de comentar Arturo, efectivamente estos delitos se encuentran bajo un rubro diferente en el Código Penal, que es el de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y ya con las modalidades de si son adultos, si son menores de edad, incapaces, etcétera, etcétera, que efectivamente, aunque se toque tangencialmente el tema sexual, no es el quid de las figuras delictivas, y también, por supuesto, reforzar lo que ya comentamos, lo que ya comentó Arturo. La protección es delito. O sea, la persona puede, mientras no expenda carne ajena, no comete ningún delito. Ya el hecho, entonces, ahí sí, de que alguien, ¿no?, se sirva del cuerpo de otro para explotarlo sexualmente, ahí ya se comete el delito de lenocinio. Gracias. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto incrementa la pena en caso de que el contenido digital difundido sea de un menor? Bueno, ahí tenemos un grave problema. Yo no encuentro la agravante en el caso de que sea menor, porque el 181 quintus, concretamente, cuando se habla de que se difunda el contenido, que sería la fracción segunda, nos habla de exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Y ahí nos señala una punibilidad básica, que es la de 4 a 6 años de prisión y multas de 500 a 1000 unidades de medida de actualización. Y luego dice que la pena se agravará en una mitad, pero ahí nos habla de que la víctima sea una persona ascendiente o descendiente en línea recta hasta el 3er grado, pero no dice que el descendiente, que sería la víctima en su momento, pues tuviera que ser menor. Cuando exista entre el activo y la víctima una relación de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o de hecho de confianza docente, educativa, laboral, de subordinación o superioridad. Cuando, aprovechando la condición de persona responsable encargada de algún establecimiento de servicio público, realiza alguna de las conductas del artículo. Cuando sea cometido por una persona servidora pública o integrante de las instituciones de seguridad ciudadana en el ejercicio de sus funciones. Y la última fracción nos habla de que se cometa contra personas adultas mayores con discapacidad en situación de calle, afromexicanas o de identidad indígena. Después ya nos habla, en el otro título, de las conductas contra el libre desarrollo de la personalidad cometidas contra personas mayores y menores de 18 años que no tengan la capacidad de comprender el hecho, pero ahí se nos habla de la corrupción de menores, por ejemplo. Sí se nos habla de algunas conductas en las que se pueda tratar de obtener este tipo de material, pero no sería una agravante propiamente de esta figura.
Se habla, por ejemplo, de la pornografía, que ahí tendríamos que hablar de un tipo diferente y no de una agravante de la publicación de contenido digital. Doctor, ¿algo que agregar o vamos a la siguiente pregunta? Bien. Nos pregunta la maestra Elena Ruiz Galván, quien además será nuestra ponente el día de mañana. Dada la discrepancia de la denominación de los delitos, elementos que integran la descripción típica de los delitos sexuales y ausencia de delitos en códigos estatales, ¿cuál sería su opinión sobre la aplicación de un Código Nacional Penal único? Uy, creo que nos vamos a pelear ahora sí, mi querido Arturito y yo. A ver, te escucho, mi querido Arturo. Bueno, desde mi punto de vista, la discrepancia en cuanto a la denominación no sería problema. Podríamos llamarle, como decía hace rato Miguel, abuso sexual o abusos deshonestos, por ejemplo, y no tendría problema que se llamen diferente, siempre y cuando la regulación sea similar. Es decir, podría homologarse la definición típica y de alguna manera se podría solucionar el problema. Sin embargo, yo sí me voy a pronunciar por la idea de un código penal único, sobre todo porque lo que tenemos que entender es que los bienes jurídicos tendrían que tener más o menos la misma protección, o mejor dicho, la misma protección y la misma valoración. Cuando nosotros pensamos en una sanción penal, en términos del artículo 22 constitucional, en su última parte del primer párrafo, establece que la pena debe ser en función del bien jurídico tutelado y del delito cometido. Evidentemente, lo que tendríamos que pensar es que entonces los bienes jurídicos de los gobernados en toda la República tendrían que tener el mismo valor. Simplemente si nosotros pensamos en lo que es una violación, no es posible, desde mi punto de vista, no es válido que a nivel federal tenga una sanción ese delito y a nivel local tenga otra sanción. Es el mismo bien jurídico. Vamos a pensar que a una persona aquí en la Ciudad de México le cometen un delito de violación y entonces lo empieza a investigar la Fiscalía de la Ciudad de México y dice, la punibilidad es de tanto. En un momento dado se dan cuenta que era un agente de la policía, por ejemplo, en ejercicio de sus funciones quien cometió el hecho, y entonces se vuelve federal y automáticamente ya tiene otra punibilidad. ¿Por qué? Porque el Código Penal Federal señala otra, cuando el bien jurídico es el mismo. Entonces creo que tendríamos dos salidas. O tener un Código Penal único, que hay un problema ahí en que las autoridades locales no quieren renunciar a ese tema y porque viene un tema de la soberanía interna de cada una de las entidades federativas de la República, pero por lo menos podríamos tener una ley penal general que nos homologara los aspectos fundamentales de las descripciones típicas y las punibilidades. Lo que me parece inaceptable es que tengamos punibilidades distintas para los mismos bienes jurídicos, porque eso nos está representando diferentes valores. Y entonces, si pensamos en la vida, en el Código Penal Federal, el simple es de 12 a 24 años, el homicidio, y en el código local es de 8 a 20. Entonces, ¿por qué va a cambiar? No es porque la federalidad haga que valga más la vida, cuando en realidad el delito de homicidio, por excepción, sería federal. Por regla general, sería del ámbito local. Entonces, yo me inclinaría por pensar que hubiera un código penal único, o si queremos preservar en alguna medida, evidentemente, esta cuestión de los estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, igual que la Ciudad de México, por lo menos tener una ley general que nos regule algunos aspectos que cada uno tuviera que considerar al señalar las punibilidades, dejando en libertad de que tipifiquen algunas de las conductas dependiendo de las necesidades de cada entidad y de los intereses, ¿no? Bueno, yo había adelantado que íbamos a pelear con el tema porque yo ya sabía que mi querido amigo Arturo es de los que considera que debe haber un código penal único. Y yo no comparto esa posición por otras causas, no tanto el tema del bien jurídico tutelado, sino que me parece que necesitaríamos un legislador muy creativo, pero muy creativo, para que alcanzara a pensar en todas las realidades que hay en 32 Méxicos diferentes y que esto le llevaría a generar cualquier cantidad de figuras delictivas, como vemos que no aparecen en un código penal como el de Sinaloa y sí aparecen en un código penal como el de Yucatán, etcétera, etcétera. Y sí comparto esa parte que me parece fundamental, que sí unifiquemos la parte general. Hoy conocemos que el Código Penal tiene dos libros, libro primero, libro segundo, que el libro segundo se refiere a los delitos en particular, que el libro primero se refiere a toda la parte general. Esa es la parte que yo sí estoy convencido
que debería ser única a nivel nacional, ¿no? Todo lo que tenga que ver con todo lo que llamamos doctrinalmente, toda la parte de la teoría de la ley penal, la teoría del delito, la teoría de la pena, todo eso tendría que ser ahí sí generalizado y que sí conserváramos esa reserva que está prevista constitucionalmente para las entidades federativas en la determinación de su totalidad o su catálogo de figuras delictivas, ¿no? Pero sí me parece que, contestándole a nuestra querida maestra Malena, que vamos a tener el gusto de tenerla aquí mañana, sí, vaya, o sea, por supuesto que a veces esta disparidad en la descripción, esta precisión de los elementos, pues no me parece que solamente sea en el plano de los delitos sexuales. Creo que en general tenemos muchas figuras en las que al legislador le falta lenguaje, ¿no? Para aterrizar con toda claridad el sentido que se pretende regular los bienes jurídicos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando son menores de edad, ambos quienes comparten y difunden fotos íntimas de otro menor de edad? Bueno, ahí sería lo que comentábamos hace rato, de que los dos estarían cometiendo la conducta que la ley señala como delito. Hay que recordar que cuando tenemos nosotros una conducta por menores, se aplica la ley del sistema integral de justicia para adolescentes. Y ahí los tipos penales para los menores son los mismos que los de los adultos. Es decir, las conductas penalmente relevantes de los menores son las mismas conductas típicas de los adultos. Entonces, lo que tendríamos que entender es que si un muchacho de 17 años, por ejemplo, difunde contenido de carácter sexual o íntimo de otra persona, también menor de edad, o de una persona adulta, porque podría ser incluso adulta la víctima, se estaría ubicando en una conducta que la ley señala como delito, competencia de un juez para adolescentes. La que sigue, bien. Si nos puede definir el por qué estos delitos son denominados de naturaleza oculta, ¿cuáles son sus elementos? Bueno, normalmente cuando hablamos de delitos de naturaleza oculta o de comisión oculta o secreta, es porque se cometen sin testigos, cuando se cometen, digamos, en forma privada. Tendríamos que entender que nosotros podemos ver, por ejemplo, todos los días, tristemente, imágenes de asaltos en transporte público, por ejemplo. Vemos los videos, vimos alguno muy famoso de una combi en el que impusieron una reacción excesiva para mí contra quienes estaban cometiendo el robo o contra quien estaba queriendo cometer el robo, pero cuando hablamos de una violación, por ejemplo, cuando hablamos de un estupro, generalmente son conductas que no se realizan en público. Se puede dar, y hemos hablado de conductas en las que, por ejemplo, un grupo de muchachos pueden llegar y pueden forzar y pueden imponer una cópula. Y eso no nada más en México. Si pensamos en España, por ejemplo, tenemos el caso de La Manada, en el que, si no mal recuerdo, fue en Pamplona, ahí en la provincia de Navarra, donde se impuso una cópula por varias personas contra una muchacha. Evidentemente, lo que pasa es que normalmente hablamos de delitos en los que no hay testigos y que por lo tanto tiene una importancia más relevante la imputación de la víctima, que por supuesto tendrá que estar corroborada con algunos elementos objetivos. No es que solamente con la declaración ya se acredite, pero tiene una fundamental o una preponderante importancia, ¿no? Gracias, maestro. Doctor, ¿algo que agregar? Bueno, siguiente pregunta. ¿La cópula es necesaria para que exista una violación? Sí. Bien. Si no hay cópula, si se puede, si se quiere intentar y no se logra, habrá tentativa. Si no hay la finalidad de llegar a la cópula y hay un acto sexual, sería abuso sexual. Pero para que haya violación tiene que haber la finalidad de la cópula y por lo menos un inicio de ejecución. Gracias. ¿Podrían explicar la diferencia entre violación propia, impropia y equiparada? Me parece que ya lo hicimos al inicio del conversatorio. No sé si tengan algo que agregar. Pues básicamente, para que no quede sin responder, yo diría que violación propia es cuando se impone una cópula real, es decir, la introducción del pene en el cuerpo de la víctima por cualquiera de las tres vías, oral, anal o vaginal, y que es contra la voluntad del sujeto porque se impuso por medio de la violencia física o moral. La violación impropia es cuando lo que se da es la introducción de un instrumento distinto al pene o cualquier otra parte del cuerpo, igual por medio de la violencia física o moral.
Y las equiparadas las vería como cuando se lleva a cabo una conducta, ya sea de cópula o de introducción de un objeto distinto, pero contra una persona que, aún sin violencia, da un consentimiento sin tener la capacidad para hacerlo, ya sea por la edad, ya sea por las condiciones que tiene, o que no puede responder o no puede oponerse a la conducta. Independientemente de que si en la equiparada hay violencia, sería agravado. Bien, gracias, maestro. En este punto, perdón, en este punto Sí, nada más agregar que lo que está generando la diferencia es que si bien no hay violencia, la calidad específica del sujeto pasivo, que es una persona vulnerable, el menor de 12 años, la persona incapaz de comprender, la persona incapaz de resistir, ya de suyo se asume como una conducta delictiva el copularle, porque se le estaría copulando a la persona, ¿no? Pero la base para esta condición es precisamente que ese sujeto pasivo está bajo una circunstancia de vulnerabilidad. Gracias, doctor. ¿Qué características debe tener un acto para que se considere sexual? Bueno, ahí creo que principalmente tendríamos que relacionarlo, nos guste o no, con el tema de la lascividad. Cuando nosotros vemos en el caso concreto del abuso sexual, se nos define el acto sexual, como lo habíamos dicho, como cualquier acción dolosa con sentido lascivo, caracterizada por un contenido sexual, lo cual no nos ayuda mucho, es decir, cuál es el contenido sexual, pero tendría que ser quizá un tocamiento o una conducta que recaiga en el cuerpo sobre alguna, como decía el maestro Granados, zona erógena, pero sobre todo la cuestión de la lascividad. Y yo diría que el problema, y nada más para subrayarlo y dejarlo ahí en la mesa, es que tendríamos que verlo desde la óptica tanto del activo como del pasivo, porque desde el punto de vista del activo, tal vez el acto puede no tener una connotación lasciva, pero aquí viene el tema de la percepción por el lado de la víctima. Y si la víctima lo percibe como un acto sexual, para el punto de vista de lo que es la ofensa y de la lesión del bien jurídico, para efectos de la víctima se da de cualquier manera. Cuando hablamos de un acto doloso y de carácter lascivo, se supone que lo estamos analizando desde la óptica del que lo realiza, pero aquí no hay que dejar de ver a la persona que lo sufre. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Se caracteriza como violación propia cuando se tienen relaciones con una persona mayor de edad mediante el engaño? No. Cuando se engaña a una persona mayor de edad, no es un acto muy caballeroso, pero no es delito. Sí, se le llama muy distinto a nuestro pueblo, ¿no? Pero no hay delito, claro que no. Siendo adultos en plenitud de uso de sus facultades mentales y consintiendo la cópula, pues no es una conducta delictiva definitivamente. Bien. Ya también habían contestado esta pregunta de alguna manera, pero la leo. ¿Cuál es la pena cuando se comete violación de mujer a hombre y cuándo existe esa conducta? La pena para la violación de mujer a hombre, si la vemos en términos del artículo 174 del Código Penal Federal, se establece, perdón, el Código Penal para el Distrito Federal, perdón, se establece una punibilidad para cualquier persona que por medio de la violencia física o moral lleve a cabo cópula con persona de cualquier sexo, y la punibilidad es de 6 a 17 años de prisión. Ahí la definición de cópula sí permite que haya cópula cuando se obligue al hombre a tener una relación sexual con una mujer o con un hombre, o cuando un hombre imponga también esa cópula. Esa es la misma punibilidad tanto para la propia como para la impropia y para la equiparada. Tendríamos nada más el aumento de la punibilidad en la equiparada si quien no tiene la capacidad de resistir el hecho o para comprender el significado del acto sufre la conducta en forma violenta. Pero si no, sería una punibilidad de 6 a 17 años de prisión en el caso de la violación de mujer a hombre, igual que en la violación de hombre a mujer o de hombre a hombre. Gracias. Doctor, ¿algo que agregar? Vamos a leer 5 preguntas más por cuestión de tiempo para que nos dé tiempo de cerrar el conversatorio. Pregunta Emilio. Tengo una duda. Por ejemplo, una mujer se pasa de copas.
Cuando ya está consciente, culpa a un hombre de que la había violado y luego se descubre que nunca hubo tal violación. ¿Habría una consecuencia para la mujer por mentirle a la autoridad? Y si tuviera consecuencia, ¿cuál sería? Bueno, a ver, aquí si la persona tomó copas y dijo que abusaron de ella, como se dice coloquialmente, porque estaba en estado de ebriedad y no podía resistir el hecho, lo que está atribuyendo es una violación equiparada. ¿Por qué? Porque no podría resistir el hecho. Si ella, esa persona, no había sido, eh, no había sido Copulado. sujeto de una cópula por medio de una conducta contra una persona que no pudiera resistir el hecho, entonces estaríamos hablando de una falsedad de declaración, evidentemente, y eso es un delito. Eh, Aquí, por ejemplo, vemos artículos como el 247 bis, por ejemplo, que lo abrí en este apartado, con una punibilidad de 5 a 12 años de prisión. Sin embargo, aquí tendríamos que ir ubicando, por ejemplo, el 248 bis, al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su caso la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de 2 a 6 años de prisión, por ejemplo. Entonces, tendríamos que ir viendo, hay diferentes supuestos de falsedad, pero sí sería una falsedad de declaración ante la autoridad. Bien, gracias, maestro. ¿Cuál es la pena que se aplica cuando la violación o el abuso es por parte de una persona con discapacidad mental? Ninguna. Cuando es una persona con discapacidad mental, si lo entendemos como un inimputable, nunca se le va a castigar. Lo que se podrá aplicar es una medida de seguridad, y la medida de seguridad es una medida de tratamiento que podrá ser en internación o en externación, que tendrá como límite máximo la punibilidad máxima que tendría si hubiera sido delito. Pero el inimputable no comete delito, el inimputable no sufre una pena. Y entonces, si nosotros consideramos eh, esta cuestión, por ejemplo, de la violación en el 174, que tiene una punibilidad hasta de 17 años, quiere decir que si hubiera un inimputable que cometiera una conducta de agresión sexual, de violación, se le podría aplicar una medida en internamiento que no podría rebasar de los 17 años, pero sería una medida de tratamiento y no sería una pena jurídicamente hablando, aunque se resienta como tal, ¿no? Y así es, nada más para redondear el tema. Efectivamente, hay que distinguir cuando se trata de la ejecución de una conducta delictiva por una persona imputable y cuando la persona carece de esa capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, que sería el caso de esta persona que estamos entendiendo que al referirnos de discapacidad mental es alguien que no goza de su cabal condición y de juicio, y como consecuencia lógica, como ya lo dijo acertadamente Arturo, pues no es acreedor a una pena, o sea, la pena es para los adultos imputables. Para los demás está reservado el uso de las medidas de seguridad que van en dos rutas. La ruta de asegurar al sujeto de la sociedad, porque finalmente está mostrando que hay una conducta que a pesar de que se puede estar, digamos, escudando en una condición mental, finalmente es lesiva a la sociedad y hay que cuidar y proteger a la sociedad resguardada de esa condición. E incluso va más lejos, hasta el propio sujeto, ¿no? Cuidarlo de sí mismo por las circunstancias en las que se encuentra y que también esto lo coloca en una condición de vulnerabilidad. Gracias. Gracias. Finalmente, ¿podrían mencionar nuevamente cuántos años eran de pena por los delitos contra la intimidad sexual y la sanción pecuniaria? Sí, bueno, a ver si ya activé el micrófono. Ya. En el caso de los delitos contra la intimidad sexual, el artículo 181 quintus nos maneja dos punibilidades, una básica y una agravada. La pena, la punibilidad básica es de 4 a 6 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. Y la agravada sería hasta una mitad más de la punibilidad en los casos de las 5 fracciones que ya de alguna manera hice referencia hace unos momentos. Entonces, esas son las punibilidades para los delitos contra la intimidad sexual. No sé si había otro punto de la pregunta y ya me perdí.
Perdón, la sanción Era la pecuniaria. pregunta esencialmente, claro. Ujú. La pecuniaria, pero bueno, ya quedó de 500 a 1000 unidades, ¿no? Así Sí, es, sí, 50. maestro. Doctor, ¿algo que agregar en este punto? No, excelente. Así está la punibilidad, claro. Bien, pues con esto cerramos nuestro tema el día de hoy. Evidentemente es un tema muy ambicioso para tratar de agotar todos los delitos sexuales en una sola ponencia. Agradecemos infinitamente al maestro Arturo Cosío por su tan dedicada y tan exacta ponencia, por todos los puntos que nos puso sobre la mesa. Doctor, muchas gracias. Si gustan cerrar, por favor, dar sus conclusiones. Adelante, mi querido Arturo. Bueno, pues básicamente yo creo que la cuestión es concientizar todo de la importancia del tema, de estas conductas que tienen que ver con el ámbito sexual, tanto para no meternos en problemas en cuanto a malas interpretaciones, obviamente respetar a todas las personas, no faltar el respeto en ninguna de las formas y en ninguna de las manifestaciones, y también, ¿por qué no?, el que cada quien tome una política de protección. Estamos hablando de temas muy delicados. Nunca vamos a decir que hay que victimizar o revictimizar a quien sufrió un delito. Nunca vamos a criminalizar a quien sufrió un delito, pero sí tendríamos que ir pensando en que a lo mejor tenemos que cuidarnos. Simplemente estas cuestiones que se preguntaron en el chat, como esta idea de que, bueno, si una persona bebe de más, en el caso de la pregunta era que no había habido la violación equiparada porque en realidad no había perdido la capacidad. Pero vamos a pensar cuántas veces no nos exponemos nosotros mismos a una conducta por ser negligentes o por no andar con el cuidado debido. Por supuesto que si alguien abusa de esa circunstancia, nunca lo vamos a justificar, insisto, no vamos a criminalizar a quien sufre una agresión sexual, pero lo que tenemos que hacer primero que nada es tratar de evitarlo y hay que poner de nuestra parte y hay que estar alertas. Y creo que uno de los temas que tendríamos que ir combatiendo es el de la cifra negra, efectivamente. A veces pensamos en que se denuncian todos los delitos y por supuesto que no, cuando hablamos de una cuestión sexual. Y muchas veces los que no se denuncian es cuando se cometen por alguien que no conocemos. ¿Por qué? Porque todavía si es alguien conocida, esa persona, bueno, puedes decir quién es y se le puede investigar. Pero si va una persona por la calle, sufre una agresión sexual y no la puede volver a ver, no había una cámara de vigilancia, va a pensar que a lo mejor no tiene sentido ni siquiera denunciar, ¿no? Entonces creo que hay que fortalecer la cultura de la prevención, hay que fortalecer la cultura de la educación sexual y hay que fortalecer la cultura de la denuncia. Bueno, pues yo nada más ya también para concluir me sumo a lo que comenta mi querido amigo el maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. De alguna manera contestar lo último que se comentó aquí acerca de las parafilias, si se pueden considerar como delitos sexuales. Y lo voy a resumir en una frase muy importante que mis alumnos saben que utilizo con regularidad. Yo siempre he dicho que la más perfecta y pura democracia se construye cuando una pareja cierra la puerta de una habitación para entregarse sexualmente, porque ahí solamente puede y debe pasar lo que ambos quieran. Fuera de esos márgenes, cualquier conducta fuera de esta condición recíproca y de voluntad está en un contexto delictivo. Máxime, por supuesto, si ni siquiera se trata de un escenario como el que estamos comentando, ¿no? Y efectivamente creo que hay que trabajar mucho la parte preventiva, trabajar mucho la parte también del autocuidado, de la denuncia, pero algo también muy importante, me parece que hay que seguirle exigiendo a la autoridad y sobre todo también al legislador. Si esta figura de los delitos contra la intimidad sexual surgieron precisamente de una inquietud que derivó de entre la población, entre la ciudadanía agraviada, pues me parece que tendríamos que seguir generando estos medios de pacíficos, por supuesto, pero también de exigencia a la autoridad de que no solamente atienda como debe atender todas estas figuras delictivas, sino que también incluya aquellos casos en los que pues haya evidencia de que este bien jurídico tan valioso como la libertad sexual, la integridad sexual, la seguridad sexual, pues se vean en peligro o en un grave riesgo. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias por este evento. Ya nos acompaña nuestro querido maestro, el maestro doctorando Roberto Garrido, que esperemos que nos dirija algunas palabras en relación a lo que hemos trabajado hoy. Y mi querido Arturo, como siempre, un placer, un privilegio compartir contigo el espacio.
Sí, creo que hemos sido compañeros de muchas batallas académicas. Te acordarás de aquel susto que nos puso un sujeto en un examen profesional que lo hemos reprobado y que yo juré y perjuré que iba a meter de tiros, pero no, nos regaló unos libros afortunadamente. Pero bueno, un placer, como siempre, mi querido Arturo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Maestro Roberto, por favor. Muchas gracias, licenciada Claudia. Doctor Miguel Ángel, maestro Arturo Cosío, quiero extenderles mis más profundos agradecimientos. La verdad es que queda uno extasiado cuando escucha estos conocimientos, cómo se reparten, cómo se detallan. Y pues bueno, la experiencia que han recogido a lo largo de todos estos años de cátedra ha quedado plasmada en estas horas, en estos minutos. Y pues maestro, quiero reiterarle nuestra gratitud por parte de la asociación, por el equipo que ha trabajado para que esto sea posible. Sea usted bienvenido, esta es su casa. Y pues igualmente, doctor Miguel Ángel, pues ya sabe que pues es parte fundamental de esta asociación, al igual que la licenciada Claudia Teresa. Y bueno, pues reiterarles mi gratitud a todos los asistentes, su paciencia, su tiempo, su entusiasmo, muchas preguntas muy interesantes. Y pues les pido a todos que pues continúen con nosotros. Mañana mismo tendremos otro tema acerca de robos, si no mal recuerdo. Y pues bueno, será bastante interesante también escuchar. Estaba viendo que está ya por aquí la maestra que va a participar mañana. Y bueno, pues gracias a todos y pues esperamos contar con su presencia el día de mañana. Gracias, profesor Arturo. Gracias, doctor Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias a la NAP, muchas gracias a todos. Claro que sí. Excelente noche, los esperamos por aquí mañana. Gracias a todos. Buenas noches.